Les doy la bienvenida a todos, buenas tardes, a los que nos verán en las redes sociales también. Preparémonos, el Señor es bueno con todos nosotros y creo que Él habla fuerte y recio. Vivimos tiempos muy delicados, muy complicados, así es que Él debe estar con nosotros siempre en todo momento, guardándonos de las calamidades que hay allá afuera. Te animo a que busquemos en nuestras Biblias. Abre tu Biblia. Mateo, en el capítulo 26, los versos 36 al 46. Vamos a darle lectura. Este mensaje es la oración del huerto. Yo lo titulé la oración en el huerto. Así es que vamos a darle lectura, vamos a prepararnos. Los que no trajeron Biblia, bueno, ahí lo verán. A ver, ¿quién de todos ustedes trae Biblia? A ver, levántenla, por favor. Oh, gloria a Dios. La gran mayoría, a los demás les da flojera cargar su Biblia. Pero sabes que siempre lo voy a decir, es el arma que utilizamos para defendernos. Yo tuve un incidente el pasado miércoles y hay testigos de esto. Cuando yo le muestro a esta persona la Biblia, le digo, esta Biblia te va a mandar al infierno si no te arrepientes. Cuando yo le dije eso, esta persona se echó hacia atrás, porque hubo una amenaza con un arma. Pero cuando yo le digo, esa arma no sirve de nada, esta sí te manda al infierno, no supo, se bloqueó completamente esta persona. Por eso te digo, esta Biblia es el arma que nosotros utilizamos. Y yo te invito, no a que la cargues, a que la leas. Si se acaba, cómprate otra, ese no es problema. La palabra de Dios es poder de Dios, de verdad. Si es que te animo a hacerlo. Pongámonos de pie un momentito más para darle lectura a esta palabra, que es palabra de Dios, y vamos a honrarlo a Él. Y le vamos a dar lectura a este pasaje de Mateo capítulo 26 de los versos 36 al 46 y dice lo siguiente: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Así que ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Oremos. Señor, esta es la enseñanza que tú quieres darnos para todos nosotros, que debemos estar en perseverante oración, entregando nuestras necesidades en tus manos, sabiendo, Señor, que tú respondes
a un corazón que se humilla, a un corazón que tiene la relación contigo y que espera de ti. Señor, abres nuestros ojos espirituales para entender que para ti nada es imposible y que ante una necesidad desesperante, Señor, podemos recurrir a ti y tú vas a responder. Te doy gracias porque me siento indigno de estar aquí, porque, Señor, como ser humano que soy, sigo siendo pecador, pero te doy gracias por el respaldo que me has dado, Señor, por la fuerza que siento, Señor, para estar aquí. Ahora te ruego, Señor, esa gracia, pero que no sea yo, sino tú a través de tu Espíritu Santo el que hable a través de mí. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, amado hermano, un momento. En su muerte Jesús tomó todos nuestros pecados, todos los pecados del mundo sobre sí mismo, llevando el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y aceptó la sentencia culpable por nosotros. Aceptó la pena y el castigo de muerte por todos nuestros pecados, por los pecados del mundo. Si tú recuerdas, está escrito, por un hombre que fue desobediente entró el pecado y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, dice la Escritura, por cuanto todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces debemos entender que necesitamos de aquel que está a la diestra del Padre, aquel que puede perdonar nuestra maldad. Sabemos que la paga del pecado es muerte, y que Él quiso dejar su deidad, siendo Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, quiso ser como uno de nosotros, porque solo siendo como uno de nosotros podía morir. Y así con su muerte, destruir el poder de pecado, enfermedad y muerte que había en nuestro enemigo. Hoy nuestro enemigo está vencido, porque con su muerte y su resurrección, Cristo aplastó la cabeza de la serpiente, destruyendo todo poder de pecado, enfermedad y muerte. Entonces Cristo lo hizo por nosotros. Pero quiero decirte una cosa, Cristo no murió por una persona, Cristo murió por cada uno de nosotros. Cuando tú lo recibes, cuando tú confiesas que Cristo es tu Señor y tu Salvador, en ese momento te da la gracia de ser libre, de ser perdonado. Seguiremos siendo pecadores hasta el final, pero hoy estaremos bajo su gracia, viviendo bajo su gracia. Perdonados, sí, porque fuimos comprados, no con oro ni con plata, dice la Escritura, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús, como un cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Entonces, Dios es bueno con nosotros, pero quiero decirte una cosa, Jesús en su muerte experimentó un terrible dolor, una terrible agonía, porque Él sabía que tenía que ser separado de su Padre. Y no había algo que le doliera más que ser separado de su Padre. Y así debiera de ser con nosotros, que nos duela estar separados de Él por el pecado, que nos duela de verdad. Si tú te acuerdas, inclusive el apóstol Mateo narra aquí en las Escrituras, en 27:46 de Mateo, que Jesús, estando en la cruz, citó también el Salmo 22 en el verso 1, cuando Él dijo: Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos de esa manera, desamparados por nuestro Dios, abandonados por Él, que parece que le pedimos y no se oye ruido siquiera, no viene Él en nuestra ayuda? Pero Él decía en ese momento: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Porque eso le dolía a Jesús, estar separado de su Padre. Esta experiencia que Jesús sufrió en el huerto era difícil para Él. Era una terrible lucha la que Él tenía, una terrible lucha, que hubiera cedido a ella si no hubiera sido por Dios. Dice Lucas 22:43. Que en ese momento él, que estaba en tan grande dolor y sufrimiento, mandó un ángel a confortarle. Si no habría sido por eso, que el ángel lo hubiera confortado, yo creo que en su humanidad, porque en ese momento Jesús era completamente hombre, hubiera cedido a la terrible lucha que estaba él llevando, porque de verdad le dolía, con tanta intensidad era el dolor que lo quebrantaba. Una lucha tremenda. Pero Cristo, dice Mateo 26:36, entró en el huerto con todos sus discípulos. Entró en el huerto con todos sus discípulos, excepto uno, Judas. Este hombre ya había comenzado su terrible traición. Ahí estaban todos. ¿Por qué los llevó Jesús a ese lugar? Bueno, había una razón. Jesús sabía que teniendo fresca en la memoria esta experiencia de Getsemaní, sus discípulos serían capaces cada uno de ellos de vencer sus debilidades. Porque Jesús les estaría llevando en realidad a la escuela para orar, para que lo vieran, que cómo sufría él y que se necesitaba tener esa relación con Dios en oración. Por eso Jesús los llevó ahí, para que vieran, para que conocieran, para que tuvieran la experiencia, y entonces ellos por su propio pie, por decirlo así, fueran capaces de vencer todas sus debilidades. Dios es bueno con nosotros, pero aquellas palabras de Jesús, Mateo 26:38, ¿qué les dijo? Quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Te fijas? Eso les estaba diciendo a estos hombres. Estas palabras de que quédense aquí conmigo y oren conmigo, les estaba diciendo: ustedes deben empezar a buscar a Dios en oración. ¿Tú buscas a Dios en oración? Yo creo que sí, pero de verdad debes meterte a la oración. Quedaos aquí y velad conmigo. Busquen a Dios en oración, estaba diciendo Jesús. Pero también dice Mateo 27:37 en el verso anterior, que Jesús se llevó a 3 hombres: a Pedro, a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, aparte. Necesitaba de verdaderos amigos íntimos para que intercedieran por él en oración. Por eso se los llevó a ellos. Necesitaba que ellos estuvieran cerca de él, orando, intercediendo por Jesús, por lo que iba a acontecer
en las próximas horas. Necesitaba Jesús de ellos. Por eso les dijo: velen conmigo, quédense aquí junto a mí. Quiero decirte una cosa: todos necesitamos de un huerto. Cuando pasemos por una estresante necesidad, por una desesperante necesidad, todos necesitamos de ese huerto, de un lugar privado para estar totalmente a solas con Dios. Para estar totalmente a solas con Dios. Todos necesitamos de ese huerto. Pero quiero decirte que para que lo hagas necesitamos dos cosas: retirarnos para estar totalmente a solas con Dios en un lugar privado. Así nos lo enseña Jesús. Retirarnos a un lugar totalmente privado para estar totalmente a solas con Dios. Y cuando estés en oración, entonces compártele a Jesús tu necesidad. Y otra cosa va a suceder. Compártele ahora en la oración. Es decir, cuando estés en oración, compártele a Jesús tu necesidad. Pero no podemos notar algo importante. Jesús no solo estaba preocupado y pensando en sus propias necesidades. No, también estaba pensando y preocupado por las necesidades de aquellos hombres, sus discípulos. También en ello estaba. Y la prueba está que los mantuvo juntos, unidos. Los alentó a orar por ellos mismos y por Jesús. Por ellos mismos y por Jesús. Al enfrentar Jesús la muerte, sufría con tal intensidad que su agonía, su angustia y su dolor eran tremendos. ¿Cómo lo podemos saber? Ponme el 38, por favor, 26:38 de Mateo. ¿Cómo puedo saber que él estaba sufriendo de esa manera? Mira las palabras que dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Por eso nos damos cuenta que él estaba sufriendo tremendamente. La agonía que él sabía iba a venir era intensa. Era tanto su dolor que nos dice Lucas 22:44 que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Era tan intenso su dolor. Mira, Lucas 22:44. Ahí aparece cuánto sufriría nuestro Dios. Tremendamente. Su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y todo esto por ti y por mí y por todos los que le amamos. ¡Wow! ¿Cómo sufriría Jesús? En estos momentos, todo su ser estaba centrado en el sufrimiento que iba a experimentar, como el Cordero de Dios que llevaría los pecados del mundo. Estaba sufriendo tremenda agonía, tan intenso dolor, que necesitaba de aquellos hombres, 26:38 de Mateo, de aquellos hombres, de aquellos sus amigos íntimos, de que intercedieran por él en oración. Y esto lo sabemos porque les dijo: velen conmigo, oren conmigo, oren por mí, les estaba diciendo nuestro Dios. Oren por mí. Jesús necesitaba estar a solas, totalmente a solas, pero también necesitaba que aquellos sus amigos íntimos estuvieran intercediendo por él en oración.
Porque yo creo que el hecho de sentirlo cerca de Él y que estaban orando por Él le era de aliento. Era de aliento, y esa es la enseñanza que nos está dando Jesús. Jesús luchó contra el pecado. Jesús luchó contra la tentación de salvar al mundo. Y Él nos anticipó anunciando todo lo que tenía que sufrir por nosotros, porque somos pecadores. Y estuvo dispuesto a soportarlo todo por el amor que tiene por nosotros. Wow. Jesús, al enfrentar su muerte, se volvió a Dios. Hebreos 5:7. Jesús, al enfrentar su muerte, se volvió a Dios. Dice Hebreos 5:7, con ruegos y súplicas y con grande clamor y lágrimas. Wow. Eso hizo Jesús por el amor de nosotros. Con ruegos, ofreció ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, por lo que tenía y debía hacer por todos nosotros. Ese era el amor de Jesús. Hijo del Señor. Pero Jesús se apartó, 22:41 de Lucas. Pero Jesús se apartó de ellos, de sus amigos. ¿De quiénes? De Pedro y los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Dice Lucas 22:41 que se apartó como a distancia de un tiro de piedra. ¿Por qué se apartó de esa manera? Ahí dice, y se postró, se puso de rodillas con su frente pegando en el piso, en la tierra. ¿Por qué se apartó? Porque quería estar totalmente a solas con Dios. Wow. Para ahí clamar, para ahí estar en la presencia de su Padre celestial. Eso fue lo que hizo. Se apartó de aquellos tres hombres, como un tiro de piedra, dice la Escritura, porque quería estar totalmente a solas. Pero quería la presencia de estos hombres cerquita de él, para que estuvieran orando, para que estuvieran intercediendo por él, para que nuestro Dios le fortaleciera, como lo había hecho al enviarle aquel ángel a confortarlo. Dice Mateo 26:39, que entonces, puesto de rodillas, postrado como estaba, suplicando a nuestro Dios, clamó y le dijo: Padre mío, Padre mío. En ese momento estaba llamando a su padre como un niño que llama a su padre también. Ahí está, se postró y diciendo: Padre mío, Padre mío. Lo estaba llamando como un niño llama a su padre. Jesús estaba completamente quebrantado, desesperado, y clamó como un niño cuando llama a su padre, porque él sabía que su padre le iba a escuchar, y que al escucharlo su padre se volvería a él y llegaría en su ayuda. Ese es el Padre de todos nosotros, que cuando tú le supliques, Él va a venir en tu ayuda también, en mi ayuda. Wow. Eso es lo que hoy hizo, o en aquel momento hizo nuestro Dios por todos nosotros. Vino en su ayuda. Quebrantado estaba Jesús. Pero Jesús sabía que debía morir. Jesús sabía que debía morir. Y sabes, no era simplemente el sufrimiento lo que le aterraba.
lo que a él le aterraba era estar separado de su padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Aquellas palabras de Jesús, déjamelo, que están en este pasaje, Mateo 26:39, cuando dice: si es posible, pase de mí esta copa. Esa lucha, esa primera lucha la tuvo en su carne, porque él sabía que tendría que ser separado de su padre. Y no quería él estar separado de su padre, pero tenía que hacerlo porque tenía que morir por el pecado de todos nosotros. Su segunda lucha, pero no sea como yo quiero, sino como tú, viene de su naturaleza divina. ¿Qué enseñanza debe dejarnos a nosotros la oración en el huerto? ¿Cómo luchó Cristo contra el pecado hasta entregar su vida? ¿Cómo debes luchar tú contra tu pecado? Que Dios lo sabe. ¿Cómo debo luchar yo contra mi pecado? A cualquier precio. A cualquier precio. Y lo tienes que hacer. Si quieres el día de mañana recorrer el camino que nos llevará de regreso a casa. Porque acuérdate que este es el lugar terrenal, pero nuestra casa, nuestro verdadero hogar está allá en el cielo. Y si queremos regresar a casa, tenemos que reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, luchar a cualquier precio contra nuestra maldad, contra nuestro pecado. Y lo tienes tú que hacer. Lo tengo yo que hacer. Así que debemos luchar en perseverante oración, como Cristo nos enseñó, para enfrentar aquellas duras pruebas de la vida. Pero con Cristo en nosotros. Acuérdate que los que amamos a Dios, Él nos ayudará a enfrentar todo eso. Cristo tenía que someterse a la voluntad perfecta de Dios. Era indispensable para estar delante de Él como el hombre perfecto, donde su justicia fuera levantada, sea levantada en favor de cada uno de nosotros, al soportar Cristo la copa de la ira de Dios contra el pecado. Y hoy nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que luchar contra nuestra maldad. Si tú necesitas de verdaderos hermanos, de verdaderos amigos íntimos, hay que hacerlo, hay que solicitar la ayuda, porque la presencia, oración y consuelo de verdaderos hermanos que intercedan por nosotros en oración es una fuente tremenda de ayuda ante las necesidades desesperadas que puedan llegar en algún momento. Tenemos que hacerlo. Ahora, si hemos recorrido parte de la oración en el huerto, tenemos que entender que la enseñanza que Él nos está dando es para que nosotros sigamos el ejemplo. Yo quiero que te pongas de pie. Y que en este momento empieces a reconocer tu maldad. Que empecemos a reconocer nuestro pecado ante Dios. Y que ahí donde estás, cierres tus ojos y le digas: me duele, Señor, estar separado de ti. Mi pecado me separa de ti. Mi maldad ha formado una barrera, Señor, una fortaleza que se ha puesto
y estoy lejos de ti. Quiero que me perdones, Señor. Quiero que vengas a mí, Padre. Y como dijo aquel publicano, Señor, sálvame de lo malvado que soy yo mismo, Señor. Hoy me arrepiento, dile, de todo lo que tú ya sabes. Hoy me arrepiento. Amados, si vives en adulterio, si estás en fornicación, si practicas la masturbación, si te place la pornografía, si tu corazón está lleno de ambición, codicia y avaricia, si hay resentimiento, si murmuras, si criticas, si hay idolatría, si has tentado a Cristo o cualquier otro pecado, te mando en el nombre de Cristo Jesús que te arrepientas por tu bien, para que de esta manera seas restaurado a una correcta relación con Dios, y también de esta manera seas reconciliado con Cristo y el poder del Espíritu Santo. Yo te mando en el nombre de Cristo que te arrepientas en el nombre de Cristo Jesús. Arrepiéntete por tu bien, porque el camino que llevas te llevará a la destrucción. Si tú sabes que en ti hay maldad, hay pecado, arrepiéntete. Hoy es el día que Cristo ha escogido, que Cristo ha elegido. Siente el amor de Dios en ti. Él lo sabe todo. A Él no le vamos a engañar. Él te necesita. Así que arrepiéntete. Arrepiéntete de tu maldad. Yo no sé qué estés viviendo el día de hoy, que por causa de esa maldad, por causa de tu pecado, estés sufriendo alguna prueba. Por eso debes derribar esas fortalezas que se han interpuesto entre ti y nuestro Dios, que hoy no te hacen escuchar la voz de Dios. Dices tú, yo leo y leo, pero no encuentro la paz, porque tu pecado es una barrera que no te deja estar con Él. Nuestro Dios lo sabe todo. Solo dile ahí donde estás: perdóname, Señor, porque no te puedo engañar. Y ayúdame, sácame de este calabozo, de esta prisión de barrotes invisibles donde me encuentro. Hoy quiero entregar mi maldad en tus manos. Hace un momento te decía, todos necesitamos del huerto para entregar a nuestro Dios toda nuestra necesidad, porque Él es bueno con nosotros. Él es bueno contigo y hoy quiere hacer cosas diferentes.